El siguiente programa es clasificación I, informativo. Televisión Manavita presenta su informativo TV Noticias, emisión al cierre. Estimados televidentes amigos en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestro espacio de noticias. Hoy estamos a mitad de semana queriendo compartir con ustedes a partir de este momento información de primera mano preparada por nuestros reporteros donde las papas queman, es decir, en las calles, en los barrios, en las ciudadelas, allí donde usted está y nos requiere, pero también haciendo cobertura en diferentes instituciones con los funcionarios y las cabezas principales de las diferentes instituciones. Por supuesto, invitados, hoy ya los voy a anunciar en un momentito. Mientras tanto, voy a permitirme saludar con muchísimo gusto a Paul Panta en el Puerto Internacional de Manta. ¿Cómo le va? Buenas noches. Y bueno, tú ya lo destacabas, Malena, una semana intensa y que en los últimos días se volverá aún más movida en cuanto a generación de noticias. Malena, mañana llega el ministro Yal a la provincia, estará en Manta, en Puerto Viejo. La gobernadora también anunció que es muy posible, que es muy probable que el presidente de la República en estos próximos días también arribe. Todo esto también, mientras que acá en Manta estamos a la expectativa, mañana se cumplen 100 días, Malena, de la administración del alcalde Jorge Zambrano y va a haber una especie de evaluación. Así que temas importantes a tomar en cuenta en estos últimos días. Sí, bueno, sabemos que en Manta hay invitados, acá también voy a anunciar a los dos primeros que tengo, o me dicen si ya me confirma si llegó el tercer invitado. Ok, tenemos, en un momento más estaremos dando paso a la entrevista con el abogado en libre ejercicio Gonzalo Alfredo Cárdenas, quien básicamente quiere hacer una denuncia a lo que él manifiesta. Hay una especie de lentitud, por decirlo menos, él ya tendrá sus propios argumentos en cuanto al tema de administración de justicia. Con él más adelante también está ya en nuestros estudios el doctor Brúker García, él es jefe del área de salud número 1, importantísimos temas que tocar, pero sobre todo el temido ébola. ¿Qué pasa en Manabí? ¿Qué pasa en la provincia? ¿Qué pasa en el área que a él corresponde? Porque a veces esperamos que lleguen las circunstancias y pensamos que están muy, pero muy lejanas y de repente resulta que las tenemos a la vuelta de la esquina. Realmente nos da muchísimo temor pensar en que una situación de esta naturaleza, un virus mortal, hasta este momento pueda ingresar al Ecuador, pero hay que estar alertas y preparados. Así que también se ha anunciado la presencia del economista Diego Borja, ex ministro de Estado en algunas áreas y también ex asambleísta constituyente. Con ellos, aquí en unos minutitos más, mi querido Paulito. Así que yo creo que como los invitados están interesantes como todas las noches, no hay mucho comentario inicial, creo. Así es. Desde Manta les anticipamos, ya está también en estudios el ingeniero René García. Él es, mañana precisamente se posesiona como representante de los profesionales al Consejo Universitario, y también un placer anunciarles la presencia del escritor manabita Santos Miranda, quien nos estará presentando su última obra. Claro que sí. Bueno, ¿iniciamos con información, Malena? Sí, seguro, seguro. Bueno, y precisamente como les habíamos anunciado, mañana sesionará en Manta la Mesa de Justicia, encabezada por el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Yal. Los temas a tratar serán la aplicación del Código Integral Penal en el país y la seguridad ciudadana en el Cantón Manta. En horas de la tarde, Yal se reunirá en Puerto Viejo con los jueces provinciales y luego con las autoridades del Consejo de la Judicatura de Manabí. Este jueves, a partir de las 8 horas, se reunirá en Manta la mesa de justicia convocada por el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Yal. El día de mañana contaremos con la presencia no solo del presidente Gustavo Yal, quien dirige la mesa de justicia en el país, sino quienes conforman la mesa. Esto significa Ministerio de Justicia, esperemos que esté la ministra, Ministerio del Interior, comandante de la Policía, Fiscalía General del Estado y Defensor Público Nacional con el doctor Ernesto Pazmiño. Dos son los temas a tratar: seguridad ciudadana y aplicación del Código Integral Penal. Una evaluación de los días que ya lleva en vigencia esta nueva norma jurídica en el país. Todo el tema de seguridad ciudadana siempre es fundamental,
En el caso de Manta, muy en particular, hay un seguimiento permanente, ahí se han bajado enormemente los índices de inseguridad ciudadana. Sin embargo, en las últimas semanas se han presentado un par de hechos aislados, pero nosotros estamos permanentemente evaluando el tema de seguridad con todos los actores del sector justicia. La Mesa de Justicia sesionará en la Unidad de Vigilancia Comunitaria VC de Manta, ubicada en la avenida 4 de Noviembre junto al Comando de Policía. En ese mismo lugar, a partir de las 11 horas, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, ofrecerá una rueda de prensa. Luego se trasladará a la ciudad de Portoviejo, donde tiene previstas otras actividades a partir del mediodía. El doctor Yal tendrá un almuerzo de trabajo con los señores jueces de la Corte Provincial y luego en el edificio de la Corte también tendremos un gabinete provincial con nuestras autoridades nacionales para revisar temas de la provincia de Manabí y resolverlos de manera inmediata en lo que se pueda y si no, tomar las iniciativas correspondientes. Rafael Saltos, delegado provincial del Consejo de la Judicatura, destaca la importancia de estas actividades. Su visita lo que va a hacer es ratificar alguna serie de cosas que ya están avanzando para la provincia. En un momento oportuno se va a conocer, plan de cobertura judicial, vamos a hacer un incremento importante de jueces a medida que se vayan haciendo los concursos. Obviamente evaluaremos las cosas realizadas, las cosas que haya que mejorar, protocolos de archivo. En Portoviejo, Manabí, Raúl Vera, Televisión Manabita. Más información para ustedes. Les contamos que la gobernadora de la provincia, Susana Dueñas, ha manifestado que es muy segura la presencia del presidente de la República acá en la provincia de Manabí, quien vendría a cumplir una apretada agenda de actividades. Bueno, el señor presidente conozco porque así me lo ha manifestado el compañero Leonel Muñoz. En la provincia, Portoviejo hermoso, la capital de los manabitas, va a ser sede, como no podía ser de otra manera, del Encuentro Nacional de los Seguros Campesinos. Un encuentro nacional que se va a desarrollar aquí en Portoviejo, que yo estoy convencida, conociendo, porque tengo esa raíz de campesino, que nos juntamos cuando tenemos que estar presentes, y creo que sobre 8.000 hermanos de todo el país estarán aquí en Portoviejo. Conozco que han cursado invitación al señor presidente, ojalá el señor presidente, su agenda le permita estar con nosotros el día 29. Y bueno, y si el señor presidente está en la provincia, él no hace una sola actividad, nos hace visitas sorpresa, todo el país conoce de su dinámica de trabajo y si va a la tabla de Sánchez, en buena hora. Qué bueno que el señor presidente o el señor vicepresidente, nuestros ministros, el pueblo manabita vaya a ver cómo cumple este proceso de revolución ciudadana, cómo los detractores, cómo aquellas personas que quisieron envenenar a esos hermanos manabitas oponiéndose y que no le íbamos a dar nada, trayendo a la memoria todo lo que sufrieron las personas que tuvieron que ser expropiadas en otros gobiernos. Hoy se cumple y se cumple en demasía, con dignidad, con amor. Creo que ese momento es un momento muy especial. Me inviten o no, allí estaré viviendo ese momento especial. En información local, les indicamos que el alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, ya firmó con el Banco del Estado el convenio de crédito por más de $4.800.000 para financiar la reconstrucción de 24 calles de esta ciudad. El primer desembolso económico se realizaría este viernes. Durante su visita que realizó este martes en la ciudad de Quito, el alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, firmó el convenio con el Banco del Estado para la reconstrucción de 24 calles de la ciudad. Bueno, lo firmamos el día de ayer, ya lo traigo para la firma de la señora gerente regional. Casanova mencionó que el primer desembolso será entregado este viernes en una de las calles que será intervenida. Para el próximo viernes a las 10 de la mañana realizar el primer desembolso, donde lo haremos en un lugar público, en una de las calles que va a ser mejorada o va a ser arreglada. El monto del crédito es de más de $4 millones y con ese dinero se cumplirá una de las metas de la actual administración municipal que tiene en mente aportar para el desarrollo vial interno del cantón. Desde Portoviejo, provincia de Manabí, Karen Zambrano, Televisión Manabita. Televisión Manabita te acompaña en
TV Cable, Puerto Viejo y Manta, Canal 14. Entrevista en TV Noticias. Recién se están integrando a la señal de televisión Manavita. Bienvenidos y bienvenidas. Lo habíamos anunciado hace un momento. Está con nosotros ya el abogado Gonzalo Alfredo Cárdenas. Él es abogado de libre ejercicio de su profesión y está aquí esta noche porque manifiesta que se siente de alguna manera inconforme con la forma, a decir de él en unos instantes más, con la actual administración de justicia. ¿Cómo le va, abogado? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ciudadanía de Manabí. Como ciudadano mantense especialmente, me siento contrariado por la actitud de 3 jueces de la Corte Provincial de Justicia y del señor fiscal provincial encargado, pues a mi manera de ver han fallado en contra de ley expresa. En palabras sencillas, han dictaminado cosas que no eran procedentes dentro de un expediente penal. Bueno, básicamente la denuncia o la queja que usted hace pública a través de nuestro medio de comunicación, ¿se refiere a caso específico alguno o lo hace en términos generales? Sí, de acuerdo a mis derechos constitucionales establecidos en la Constitución del 2008, en uso de dichas atribuciones, concurro preocupado como ciudadano de Manta, como abogado en el libre ejercicio profesional, me he percatado de una posibilidad inminente de que se esté violentando el debido proceso en un asunto penal en lo que tiene que ver con el alcalde actual de la ciudad de Manta, el ingeniero Jorge Zambrano. A mi manera de ver, insisto, lo que estoy dando es la voz de alerta de que algo, a mi manera de ver, insisto, se ha fallado en contra de ley expresa y se está poniendo en conocimiento mediante una denuncia realizada el día de hoy, en la cual he realizado también el correspondiente reconocimiento de firma y rúbrica. Dicha denuncia está dirigida al señor director de control disciplinario del Consejo de la Judicatura de Manabí y están implicados los acusados para que se investigue, para que se revise la actuación de estos funcionarios. Son el doctor José Alberto Ayora Toledo, juez de la sala, Franklin Roldán Pinargote, juez de sala, y Carmita García Salto, juez de sala, en conjunto con el fiscal provincial encargado, doctor Vicente Párraga Bernal. Ellos son los servidores a quienes estoy acusando de que la actitud de ellos, las providencias con las que actúan no están enmarcadas en derecho. Eso lo puede ver cualquier estudiante. Lo que usted manifiesta en este momento y nombra a aquellos administradores de justicia, ¿lo hace tal vez acusándolos de un tema de negligencia, de mala fe o simplemente de ignorancia dentro de que la ley compete, aunque ellos serían los menos opcionados, por así decirlo, porque administran precisamente justicia? ¿En qué términos hace usted esta denuncia abierta ante los medios de comunicación, considerando que ya siguió el parámetro respectivo que es ante el Consejo de la Judicatura? Sí, insisto, como persona particular, como ciudadano de Manta, como abogado en el libre ejercicio, me he percatado de ciertos indicios de violación de procedimientos. No solo es obligación de los operadores de justicia determinar o tajantemente basarse en ley expresa o en la Constitución, sino también en convenios y tratados internacionales. Es ahí que no se ha observado claramente, específicamente basándonos en que no quieren observar el hecho de que el alcalde actual de Manta tenía prohibición de salir del país. Sin ninguna atribución levantaron esa medida cautelar dispuesta por los operadores anteriores. Es así que cuando lo que cabía era un recurso de apelación que fue planteado precisamente por la Procuraduría General del Estado y el mismo fiscal. Entonces, a mi manera de ver, insisto, yo lo que hago es alertar
al Consejo de la Judicatura para que revise la acción o actitud de estos 3 magistrados junto con el fiscal provincial. Abogado Cárdenas, ¿a qué cree usted que se debe este tipo de actitudes por parte de los funcionarios a los cuales usted alude en esta noche? Bueno, yo pienso que han inobservado el correcto procedimiento, el debido proceso se ha violentado. Yo creo que pero por alguna causa específica, ya le hice la pregunta hace un momento y todavía espero la respuesta. Por alguna causa específica de mala fe, de mala voluntad, de desconocimiento, de inobservancia, pero de manera soterrada o simplemente se les ha pasado. Porque no es un tema cualquiera, hay que manifestarlo. Es un tema de un funcionario público que actualmente está en funciones, alcalde de la ciudad. Sí, definitivamente. El asunto, a mi manera de ver, insisto, es grave. Es grave porque quizás inobservancia de la ley, quizás negligencia, quizás por favorecer a alguien especial, y eso es preocupante. ¿Habrá intereses alguna de repente aquí en este tema? Bueno, yo no me atrevo a asegurar nada, pero vuelvo a insistirle, en mi derecho ciudadano, como profesional inclusive, yo lo que estoy es alertando a las autoridades de control correspondientes para que vigilen más de cerca, incluso observen los actos, las providencias dictadas por estos 3 jueces en compañía con el señor agente fiscal. Mañana precisamente estará aquí Gustavo Yal, quien es la máxima autoridad del Consejo Nacional de la Judicatura. Le haré llegar también a él copias de mi denuncia para que, insisto, para que observe la actitud de estos 3 jueces provinciales y del fiscal encargado. Coincidencialmente, la titular de la Fiscalía, me refiero a la abogada Sonia Barcia, en este momento pues todavía eran 30 días, no sé si es que los 30 días se alargaron, qué pasó en realidad, pero todavía no ha retomado sus funciones como tal. Sabemos, sin embargo, que ella, bueno, dejó entrever algunas situaciones que ponieron en tela de duda el porqué de haber sido suspendida temporalmente. Pero en todo caso, pues habrá que esperar a ver cuál es el pronunciamiento de las autoridades en definitiva. Sí, tengo conocimiento que la doctora Sonia Barcia creo que fue suspendida 30 días y desconozco actualmente el por qué no se ha reintegrado a la Fiscalía Provincial. No, más bien, insisto, está encargado el doctor Vicente Párraga, que es uno de los aludidos en mi denuncia. Abogado, sí, algo más de ser bueno, alertarle a la ciudadanía, son derechos ciudadanos el querer plantear una acción, una denuncia con el carácter de investigativa para que sean los jueces correspondientes, en este caso el director de control disciplinario del Consejo de la Judicatura, quien revise la actividad de estos magistrados y determine responsabilidades, porque lógicamente para eso estamos. Recuerdo nuevamente la Constitución del 2008 nos empoderó de ciertas facultades ciudadanas, especialmente para que podamos libremente ejercer este derecho a pedir, a quejarnos y a denunciar. Le agradezco, abogado, por haber estado con nosotros, por haber venido. Ha sido el abogado Gonzalo Alfredo Cárdenas, abogado en libre ejercicio, quien ha hecho pública una denuncia donde al parecer, según dice, no habría una satisfacción en cuanto a la administración de justicia. Nos vamos hasta el puerto de Manta. Ahí está Paul con entrevistados. Gracias, Malena. Efectivamente nos acompaña el ingeniero René García. Recientemente salió electo o reelecto, para hablar con propiedad, como representante de los profesionales al máximo estamento de la universidad. ¿Cómo lo es el Consejo Universitario? René, muy buenas noches. Mañana finalmente se da la sesión. Coméntanos los detalles, dónde será y sobre todo cuántos en representación de las diferentes unidades académicas. Bueno, gracias, Paul. Primero, un agradecimiento por este espacio de opinión que tú le brindas a la comunidad manabita. Es importante que la ciudadanía conozca que el desenvolvimiento de nuestra institución, nuestra alma mater. Así efectivamente el proceso eleccionario se dio con transparencia, tranquilidad, con algunos matices como todos los procesos, pero hasta la hora el Tribunal Electoral ha cumplido con este encometimiento del Consejo Universitario, quien le delegó esta gran responsabilidad. Quiero hacer un agradecimiento profundo a ese tribunal integrado por la magíster Carmita Álvarez, el doctor Pedro Quijije, la ingeniera Mariuxa Brusa y el licenciado Clever Pico, en representación de los estudiantes, un tribunal que fue muy democrático, participativo y no hubo ningún inconveniente. Como en todo proceso hay siempre sus matices de problemas, pero que se solucionan en el camino. Efectivamente,
Mañana hemos coordinado con el tribunal y la autoridad máxima de la universidad, como el doctor Mora, para proceder legalmente a posesionar a los nuevos representantes, a los consejos de facultad y a la junta de facultad de toda la universidad. En total, ¿cuántos integrantes que esta vez se suman al cogobierno? Bueno, es importante conocer que cada facultad está integrada por un representante al consejo de facultad y con su respectivo alterno. Y de acuerdo al porcentaje del 5% del número de docentes, se eligen los representantes a junta. Tenemos profesionales en algunas unidades académicas de 3, otros de 2 representantes y la mayoría de un representante a la junta de facultad. Aproximadamente tenemos 23 representantes al consejo de facultad de extensión o campus universitario y aproximadamente son 35 miembros graduados a la junta de facultad de cada unidad académica. Bueno, el acto será a las 7 de la noche en el auditorium de la Facultad de Ciencias Administrativas. René, hablemos un poquito del proceso. La lista en este caso, que te auspiciaba, la lista 1, ¿cuántos representantes sacó? Bueno, captamos el mayor número de representantes, tenemos 19 representantes. ¿De 23 posibles? De 23, incluyendo el campus Pedernales, que también ellos tienen un consejo de extensión. Tenemos 19 y la mayoría de los miembros junta también, casi todas las unidades académicas ganamos la junta. Ahora, ¿hubo inconvenientes precisamente en el Carmen? ¿Fue? Sí, ¿En el Carmen? Bueno, es importante señalar que esta situación fue como en toda elección se dan estos tipos de inconvenientes, pero hay sus órganos regulares. La Junta Receptora del Voto tiene que emitir un informe al Tribunal General Electoral y el Tribunal General Electoral eso ha trasladado al Consejo Universitario para que analice la situación. Porque usted sabe que interrumpir los procesos eleccionarios, eso está penado y no podemos permitir que los procesos se manchen o se mancillen de esta forma. Estamos hablando de otro nivel, no estamos hablando de nivel escolar, preescolar o secundario o hasta de los mismos compañeros estudiantes universitarios que serán esto, pero a nivel ya de profesional yo creo que deja un poco que desear de que se haya dado este tipo de inconvenientes, pero yo creo que no pasa más porque el Consejo es muy tinoso en resolver esta situación. René, ¿cómo se analiza la masiva participación en este caso de los profesionales? Qué importante que se haya despertado este interés, yo creo que es histórico para la Universidad Ecuatoriana. Manta siempre esta universidad se caracteriza por ser pionera en estos temas de cambios que se dan en la universidad. La Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 61 establece la participación de los graduados. Aquí no es que lo inventamos esta cuestión, es una disposición de la ley que la universidad debe cumplir. Y como siempre la universidad nuestra ha sido muy abierta en estos espacios de opinión y espacios de oportunidades para que los representantes de los empleados, estudiantes, doctores y ahora que integramos los profesionales, seamos parte también de la universidad. Y qué tinoso que ha sido también la ley y lo que hicieron la ley de que se brinde estos espacios a los profesionales. Un poco la experiencia adquirida en nuestro campo profesional la vamos a plasmar y vamos a ayudar para concatenar y articular el mejoramiento académico dentro de las unidades. Hay un detalle muy curioso a mí, me tocó esta vez seguir muy de cerca por el hecho de participar precisamente también por una representación en la Facultad de Comunicación y veía muy de cerca algo curioso que se enfrentaban dos tendencias, ¿no? La de la lista 1 que tú representabas, a la que te debes, que iba con un discurso también muy interesante y es que lo bueno no se cambia. Y la otra tendencia que pedía, en este caso, renovación. ¿Tú crees que algún día habrá equilibrio en estas dos tendencias? Bueno, yo creo que los espacios se los ganan, aquí no son elecciones que te ponen al dedo, entonces cuando tú tienes y abres tu espacio y tienes la oportunidad de participar y tienes la aceptación, quien te da el voto es la comunidad, no te da el voto tú mismo, ni te ponen al dedo autoridades. Esto, yo creo que muchos han visto mi participación, unos con buenos ojos, otros no con buenos ojos. Pero ahora, ya vienes de un periodo, ¿no? Claro, ya cumple. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor aporte en ese periodo? Bueno, nosotros hemos estado trabajando justamente en las comisiones, en consejo académico, mejorando reglamentos internos, ayudando un poco al fortalecimiento de que nuestra universidad vaya a su acreditación como lo establece la ley. Y quiero aprovechar también la oportunidad para invitar a los compañeros graduados, a los que tienen esta nueva responsabilidad, así como usted. Permítame felicitarlo, que yo creo que también la elección suya en el Consejo de Facultad de la Facultad de Comunicación
ha sido importante y bien acertada, porque gracias a su aporte usted va a contribuir también en esa unidad académica para mejorar muchas cosas, porque nosotros escuchamos a diario quejas de compañeros egresados que no pueden graduarse, porque a veces no hay ese espacio de crítica dentro. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de ir articulando reglamentos internos para graduación, que sí lo existen, pero hay que hacerlos valer, o hay que reformarlos, o hay que buscarle las facilidades. En ese ámbito, René, ya no sé si hay plazos en los que ya todas las facultades tienen que tener por supuesto, ya se le exigió, ya el Tribunal General Electoral emitió los informes a cada unidad académica para que ellos procedan a hacer interiormente una posición. La posición conjuntamente con los ganadores de los consejos de facultad y la junta de facultad. Ellos deben de hacer un acta donde firmen los representantes y convocarlos a las reuniones periódicas que se hacen ordinaria o extraordinariamente en cada unidad académica. Ya eso es un llamado también a los señores autoridades, los decanos, por favor, convoquen a los compañeros graduados. El dato es preciso, René, hay facultades que no lo han hecho todavía. No lo han hecho, y eso ya es un llamado de atención, y yo creo que ahora en Consejo Universitario hay que llamar un poco la atención, ya que tienen que estar integrados los graduados dentro de los consejos y los representantes adjuntos. Bueno, le agradecemos la presencia en este diálogo muy interesante al ingeniero René García, representante por los graduados de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, al Consejo Universitario. Nosotros vamos a la pausa, volvemos con más entrevistas desde Puerto Viejo, y desde Manta anunciamos también la presencia del escritor manabita Santos Miranda. Yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada, a todos les informo, porque soy Manaba, siempre llego a tu casa. Primer periódico digital de la provincia de Manabí. Televisión Manabita te acompaña en Puerto López. Cable TV Puerto López, Canal 8. Entrevista en TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a quienes recién se están sumando a la señal de Televisión Manabita. Lo anunciado, también ya está con nosotros el doctor Brúker García. Le damos la bienvenida al doctor y comenzamos con la pregunta que a todos nos tiene con un poco de preocupación, por no decir mucho, ¿no? El tema del virus denominado ébola, un virus que ha trascendido ya a América, básicamente a Norteamérica, con la aparición de una persona afectada que, hasta donde sabemos, luego había sumado otra más. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, doña Marlene. Bueno, realmente es una enfermedad mortal, ¿no? Es una enfermedad que nosotros también podríamos decir estamos nuevos. En nuestro país se están tomando todas las precauciones necesarias a través de los puertos de entradas, como son aéreos, marítimos y terrestres. El conocimiento que tenemos es el que está prácticamente en las noticias internacionales, en la cual el 90% de estos pacientes es mortal. Su sintomatología es muy grave, es muy vehemente, en el sentido que sus síntomas son en pocos días, prácticamente causan la muerte, llegan a una hemorragia interna y externa, con malestar general, fiebre, etcétera, vómitos, náuseas, hasta el deceso, ¿no? El tiempo de incubación más o menos son 21 días. En este tiempo de incubación no hay transmisión, la transmisión es de persona a persona, y está en investigación. No tenemos todavía tratamientos ni vacunas, pero en nuestro país no tenemos todavía ninguna alerta, ni naranja, ni amarilla, ni roja. Es decir, podemos estar tranquilos en el sentido que nuestros vías de entrada a nuestro país están siendo vigiladas por el Ministerio de Salud Pública. Hace un par de semanas se declaró una especie de alerta en nuestro vecino Perú, porque se temía que había ya la presencia del virus del ébola allá. Afortunadamente parece que no trascendió el asunto y está tranquilo, pero le decía, era más o menos como el VIH, SIDA, cuando en esa época apareció en África. Lo veíamos tan lejos, lo veíamos tan distante, y ahora lo vemos a diario aquí. A veces la persona que menos pensamos tiene el VIH. Bueno, estas enfermedades de tipo viral, que realmente aparecen en otros países, siempre nos ponen un poco en zozobra, pero generalmente la mayoría de veces
es por la publicidad que se da. Acuérdense de la influenza H1N1. Se hizo una tremenda publicidad y todo el mundo prácticamente tenía la sintomatología del H1N1. Entró un poco en pánico la gente. Entró en pánico y probablemente algún paciente con una influencia común ya se la catalogaba como H1N1. Lo mismo puede suceder ahora, ¿no? Un paciente que tenga una sintomatología grave y que pueda hasta fallecer puede generar diversos rumores que pueden ser falsos, ¿no? Porque pueden haber otras patologías como la neumonía, las enfermedades crónicas que pueden conllevar con una sintomatología parecida a la muerte de un paciente, pero no significa que tenemos el virus en nuestro país. Bueno, si bien es cierto, no hay que esperar a que llegase aquel momento que esperamos nunca llegue, pero ¿cuál sería en este caso las medidas de precaución que deberían tomar o que se están tomando ya, me imagino, a estas alturas, considerando que puede ser una realidad? Bueno, aquí hay que tener en consideración aquellos viajeros constantes en las cuales van sobre todo a países como África, continentes como el África, donde realmente es donde está la zozobra actualmente, ¿no? Pero lo que ha sucedido, por ejemplo, en Norteamérica son pacientes que fueron llevados a Estados Unidos, en los cuales se han hecho investigaciones, el mismo paciente se presta para que se haga especie de conejillo de India para tratar de ver si algún medicamento puede surtir efecto ante este virus. Probablemente en los próximos meses y años tendremos alguna medicina que pueda prever o pueda, no curar tal vez, pero por lo menos mantener a las personas como existen actualmente con el VIH. No lo curamos, pero podemos tener una vida más aceptable para aquellas personas que no pueden ser discriminadas y que sin embargo pueden convivir con el virus. El aparecimiento de enfermedades que cada día van más al control de las autoridades sanitarias pone a pensar a muchos y de hecho existen ya a través de los medios de comunicación, sobre todo de cobertura internacional, que manifiestan y se atreven a asegurar incluso que parte de la guerra denominada biológica es la que vivimos en ciertos momentos cuando aparecen enfermedades, por ejemplo, de este tipo, que de la noche a la mañana, sin ningún tipo de explicación, por lo general empieza con los animales. Obviamente, se han llegado a hacer acusaciones en ese sentido. Bueno, en el mundo de la vida científica, en la parte médica, siempre hay investigaciones y estas investigaciones conllevan experimentos que nosotros no lo conocemos y probablemente en este tipo de experimentos se pueden crear bacterias o virus que pueden ser mortales. En la búsqueda de virus atenuados para crear vacunas puede hacerse también la creación de virus mortales para el ser humano que no conllevan a ninguna solución a nuestras enfermedades. Ok, doctor, le agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a usted, Marlene. Bueno, soy el doctor Brooker García, quien es el jefe del área de salud número 1 en Manta. Ahí está Paul Mata. Nuevamente, Paul, adelante con su entrevistado. Una noche fresca y muy ágil, Malena. Con mucho agrado, permítame presentarle la obra recientemente publicada Criollismo Mágico, del escritor manabita Santos Miranda Rojas. Bueno, le digo esto de manabita solo entre comillas y me quedo corto, porque hay tras él un justo y digno reconocimiento a nivel nacional e internacional. Ya vamos a hablar precisamente de este reconocimiento que se lo dio una prestigiosa universidad de Perú, de la hermana República de Perú. Pero bueno, maestro, muy buenas noches y coméntenos qué está plasmado en este criollismo mágico, una novela costumbrista impresionante. Hoy leí varios de los capítulos, teníamos todo un diálogo tras entrevista, pero qué mejor escucharlo de la boca del autor. Bueno, ante todo, pues yo, licenciado Raúl Panta, le agradezco su atención para este servidor suyo, por siempre, porque estos espacios de promoción cultural, en lo que atañe a la difusión de los libros, es muy escasa en el país generalmente. Se da mucha importancia a otros eventos de otro tipo, pero sobre los libros muy pocas veces hay un apoyo frontal, ¿no? Oiga, pasa algo rarísimo, don Santos. Yo recuerdo haber asistido a la presentación en la universidad de su libro y ya hay una segunda entrega del mismo, ¿no? Una orden bajo pedido increíble y el mismo tiraje. Sí. Coméntenos cómo se dio esto. Bueno,
siempre he tenido suerte yo. Atrás mío siempre ha habido personas que me han estimado la literatura. Entonces me han dicho, bueno, Santos, la universidad te publicó esto. Y nosotros, ¿por qué no hacer una segunda edición? Con el mismo tiraje, ¿no? Con el mismo tiraje. Entonces, bueno, se hizo la segunda edición. Normalmente este es un proceso que se da, sobre todo en nuestro medio, un año después o varios años después. Pero acá estamos viendo que se dio un mes, mes y medio después. Sí, es que prácticamente el libro casi se agotó, dada la importancia que la gente le dio. Y va a tener una declaratoria importante lo del libro, ¿no? ¿De qué se trata? La declaratoria importante es que lo vamos a declarar como libro patrimonial. O sea, cuando un libro ya forma parte del patrimonio, es parte de la esencia mismo de porvenir de los pueblos, ¿no? ¿Y esto por qué? Ahora sí, entramos en el contenido del libro. Cuéntenos, ¿qué es lo que encierra este criollismo mágico? ¿Qué podemos encontrar? Ante todo, son pequeñas historias que las he recopilado de algunos años de trabajo y de esfuerzo, pero no tanto esfuerzo, porque yo siempre he escrito para divertirme, ¿no? Pero las he recopilado, muchas están publicadas en los periódicos. Entonces dije, bueno, ya es hora de juntarlas y hacer el libro, porque yo no escribo para hacer libros, los libros se hacen solos, ¿no? Oiga, qué interesante. Siempre, desde que recuerdo, he estado un poco vinculado a esto de la actividad, sobre todo consultando a gente entendida en la literatura, siempre nos han dicho que Manta es una ciudad riquísima en historia, pero con gente desmemoriada. Y bueno, hoy en Criollismo Mágico alcancé a leer algunos de los capítulos y por ejemplo salí de la duda. Hay una frase muy manteña, ¿eh? Se la repite taza de generación en generación, mejor dicho, de década en década, como es chupa Pablo Cuello, ¿eh? Sí. Muchos inclusive la repetíamos sin entenderlas. En este libro está precisamente la historia de esa frase y de muchas anécdotas más que han sobrevivido en el tiempo en la historia de Manta. Así es. Por ejemplo, ahí se cuenta cuando en Manta hubo toreo, por ejemplo. Mucha gente no lo sabe. Aquí hay un señor Azúa que es un hombre muy entusiasta y él, imagínese usted que generalmente todos los espectáculos que los traía, él los financiaba, ¿no? Inclusive se cuenta de él, por ejemplo, que él iba a veces hasta Esmeraldas, ¿no? Y traía un poco de deportistas, ¿no? De color, negro no se puede decir, pero sí se puede decir trigueños con todo cariño, y los traía. Y le decían, oiga, ese Pedro, ¿y usted para qué trae tanto? La palabra que no se puede decir. Entonces decían, no, dice, es para que sean futbolistas. Y los demás, pues si no valen para futbolistas, valen para boxeadores. Oiga, entre unas de tantas anécdotas, usted en este libro encontrará el Maracanazo en Manta, el Club de Hombres Abandonados, ¿ah? Mire, el jurado probo, bueno, un sinnúmero de anécdotas contadas desde un contexto muy ameno, muy ameno. Y sobre todo explíquenos, hay un plus ultra, un contenido ultra que viene por el mismo precio, ¿eh? Que son los clavos de olor. ¿En qué consisten estos clavos de olor? Bueno, el clavo de olor es una especie de reflexión popular. Nuestro pueblo siempre se ha caracterizado por tener una profunda agudeza para mirar objetivamente las cosas, inclusive las cosas hasta trágicas, ¿no? Entonces, en la estructura del libro, yo consideré que muchas veces ustedes, los televidentes, verán que, por ejemplo, en un cuento que termina en una página, de pronto surgen unos espacios. Entonces yo dije, bueno, no, para que la vida del árbol no sea tan absurda en su muerte. Su sacrificio en vano. Claro. Entonces, ¿por qué no agregar allí algún pequeño corto, un cuento corto?
Entonces, como usted verá, el libro no tiene esos vacíos. Está totalmente lleno y son 272 páginas. Bueno, y es un derroche de talento manabita en todas sus páginas, desde la imprenta en la que precisamente se lo elaboró es manabita. ¿Cómo no? Sí. Tiene ilustraciones de gente muy afín a esta tierra también. ¿Cómo no? Sí. Del maestro Montejos. Montejos, sí. Bueno, entre otros colaboradores. Ahora, don Santos, se va a hacer la presentación en sociedad. ¿Cuándo será esto? Bueno, esto va a ser, primero quiero aclarar, el libro por orden del doctor Eduardo Mora, quien financió la primera edición del libro, entonces se presentó en el Paraninfo, ¿no? Y allí pues el doctor tuvo la gentileza también de obsequiar a los colegios, ¿no?, que asistieron para las bibliotecas unos libros. Entonces allí empezó. Pero ahora el texto es el mismo, pero ya con la segunda edición, que ya la empuja o la patrocina, es el señor ingeniero Jorge Zambrano, alcalde de la ciudad. Entonces él está con la idea, una vez que ya le di yo el libro y le pareció interesante, pues lo declara como libro patrimonial de la ciudad. Y además me dijo, mire Santos, creo que es conveniente en este libro hacer una difusión entre los colegios del cantón, ¿no?, para hacer un libro leído, pero entre todos los colegios. Entonces, eso está. ¿Y eso será? ¿Cuándo? La presentación de este libro en el Salón del Municipio el día 28 de este mes a las 7 de la noche. Bueno, con esto estamos despidiendo. Qué honor a tenerlo a Santos Miranda Rojas, escritor manabita, que fue declarado en Perú profesor honoris causa de una prestigiosa universidad, y también ha ganado en este caso concursos en Buenos Aires, en Argentina, entre otros. Criollismo Mágico se lo recomendamos, una historia muy amena de aquellos cuentos olvidados de la ciudad de Manta. Nosotros vamos a la pausa, ya regresamos con más entrevistas desde la capital de los manabitas. Televisión Manabita te acompaña en Jipijapa, Supercable, Canal 8. Entrevista en TV Noticias. Ya de regreso con ustedes, amigos televidentes, qué gusto poder saber que están en sintonía de Televisión Manabita. Habíamos anunciado también la presencia del economista Diego Borja, quien fue asambleísta constituyente y también fue exministro en algunas áreas del actual gobierno. ¿Cómo le va, economista? Buenas noches, qué gusto tenerlo en la provincia de Manabí nuevamente. Sí, buenas noches, muchas gracias por el espacio y un gusto volver a conversar con usted a través suyo con la ciudadanía de Manabí. A ver, economista. Se han suscitado una serie de situaciones de orden político básicamente en el país. Una de las que se me viene a la mente es el hecho de que un político denominado o reconocido como de oposición para el gobierno actual, me refiero a Guillermo Lasso, ha manifestado abiertamente su posición en torno a la recolección de firmas para poder realizar una consulta popular que no implicaría uno o dos temas, sino él ha dicho 10, y ahí nombró como por ejemplo temas del Yasuní, el tema de los fondos de reserva previsionales, o otros tantos como el de la reelección indefinida, etcétera. ¿Qué criterio le merece este tipo de iniciativas, considerando que Guillermo Lasso se lo enmarca, se lo encasilla por parte del actual gobierno como de la derecha? A mí me parece que una iniciativa de recoger firmas con miras a que sea el pueblo el que decide en las urnas los cambios constitucionales que ha propuesto el presidente Correa y no que los hagan los asambleístas, es una iniciativa positiva, pero considero que es muy negativo que se la apropie una fuerza política de la derecha ecuatoriana. Esto debería ser una iniciativa ciudadana
de distintas organizaciones sociales, ciudadanas, políticas, que estamos de acuerdo en que el Ecuador no puede enrumbarse por un camino autoritario, por un camino antidemocrático. Yo he señalado aquí mismo en esta estación, usted me entrevistó hace varias semanas atrás, que nosotros como el Movimiento Poder Ciudadano habíamos señalado un cambio constitucional de la magnitud que está planteando el presidente, como es la reelección indefinida, merecía ser tratado en una consulta popular, no por los asambleístas, no por los legisladores, que el momento en el cual decidan que sí puede haber reelección indefinida, los primeros que se van a beneficiar son ellos, porque dice reelección indefinida de todos los cargos de elección popular, entonces van a ser juez y parte. Pero me parece que es inadecuada que quiera ser el partido de la derecha, creo, el que se apropie de esto. Y además otra cosa, esta iniciativa topa con algunos elementos críticos. El primero, el Consejo Nacional Electoral no ha dado muestras de ser un árbitro justo. En los últimos días ha salido un nuevo escándalo. 14 funcionarios del Consejo Electoral que se habían calificado como veedores para hacer la modificación parcial de los consejeros fueron hace poco removidos precisamente por ser jueces y parte por el propio Consejo de Participación Ciudadana. Uno, no es un juez justo. Segundo, la pregunta que van a calificar. La pregunta debería ser muy simple. ¿Está usted de acuerdo con la reelección indefinida, sí o no? La Corte Constitucional puede poner una pregunta que confunda a los ecuatorianos y que les induzca a votar sí por una iniciativa antidemocrática. Como yo coincido en eso con lo que dijo el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, cuidado con ir por lana y salir trasquilado. Bueno, usted deja entrever que existe la posibilidad de una especie de manipulación dentro del tema de un probable proceso electoral que no está definido de manera total, ¿no? Porque pese a que el presidente dijo hace un par de semanas que sí hay consulta, dio a entender que prácticamente él aprobaba, luego como que quiso retractarse también, pero el tema es, usted también manifestó hace un momento de que la iniciativa haya salido de parte de la derecha, pero si nadie más tomó la iniciativa, es probable que esa misma iniciativa que viene de la derecha sea en este caso apoyada por varios sectores, incluyendo la organización suya. No, nosotros hemos dicho que acá el objetivo básico, y en eso somos muy claros, el objetivo básico es configurar una organización política, y ese debe ser el esfuerzo político supremo, digamos, el más importante, configurar una organización política con miras al 2017 para que le plantee una alternativa al Ecuador frente al correísmo en el un extremo y a la derecha en el otro extremo. ¿Por qué? Porque el resto de iniciativas, el de la consulta popular, van a toparse con una serie de elementos que ya hemos visto que no garantizan. Hace poquito tiempo atrás, los jóvenes de Unidos recogieron 700,000 firmas. Por derecho les correspondía que el Consejo Electoral decida la consulta. Sin embargo, no se lo hizo. Entonces, creemos que podría salir en ese caso debilitada una fuerza política, como en este caso puede ser la derecha, en una iniciativa de esta naturaleza. Nosotros somos muy claros y muy prácticos en ese sentido. Configurar una fuerza política es el esfuerzo principal para hacer una alternativa al correísmo y al neoliberalismo. Bueno, pero esa fuerza política de la cual usted habla necesita líderes. Con esto de la reelección indefinida, daría la impresión que en el Ecuador no existen más cerebros, no existe más gente capacitada para poder ingresar, para poder estar frente a temas políticos trascendentes a través de una elección de cualquier naturaleza. Y me refiero a Alianza País básicamente, pero las organizaciones políticas que en un momento fueron afines y en algunos casos todavía lo son, pese a que ya están divorciadas de alguna manera del gobierno, ¿cómo poder decirle a la gente que existen otras alternativas con gente capacitada para ello? Es que es falso que en el Ecuador no hay líderes. Es de hecho un deseo que tienen los actuales miembros del gobierno que están en el poder. Eso quisieran, que no haya líderes que los puedan reemplazar, pero eso no es real. En el Ecuador hay una serie de líderes, no solamente que han surgido en estos años, sino de años anteriores, y que van a surgir. Por ejemplo, los mismos jóvenes de Unidos, que no tenían visibilidad alguna hace, 2 años atrás, han tomado una iniciativa de envergadura en el Ecuador. ¿No son ellos una muestra de que hay la posibilidad de renovar el liderazgo? Por poner un ejemplo, y de ese ejemplo muchísimos más. En las provincias, a nivel nacional, en las localidades, en los pequeños cantones y en los grandes, hay líderes. Okay. Lo que vimos el 23 de febrero es una muestra de eso. Mucha gente todavía se pregunta algo, y yo creo que cuando usted visita los medios de comunicación en general, acá en Manabí, y no sé si en el resto del país, pero por lo menos aquí me pasa, yo he escuchado en algunas ocasiones, la pregunta,
y lo que la gente todavía le da vuelta en la cabeza. ¿Por qué las organizaciones políticas que en su momento apoyaron a rajatabla, apoyaron férreamente, no a Rafael Correa, sino el proyecto de este gobierno encabezado por el ciudadano Rafael Correa, de repente comenzaron como granos de maíz a dispersarse por todas partes y hoy prácticamente a ese gobierno que fue apoyado por todas estas organizaciones políticas lo han dejado solo, pero según dice el presidente, más fortalecido que nunca? Pero yo creo que aquí hay que ubicar con claridad que primero ha sido el gobierno el que ha dado la espalda a los ciudadanos. Hay que seguir apoyando a rajatabla lo que iniciamos en el año 2006. Y uno de esos elementos, a rajatabla, hay que seguir apoyando la constitución que se hizo en esta provincia. Esa constitución es una constitución muy moderna que intenta introducir al Ecuador en el siglo XXI. Lo que estamos viendo cuando nos proponen reformas como esta de la reelección indefinida es retrasarle al Ecuador no al siglo XX, sino al XIX. ¿Pero amerita reformas esta constitución o enmiendas? Yo creo que toda constitución, como todo cuerpo vivo en una sociedad, necesita cambios, pero los cambios tienen que ser para mejor, no para peor. Con una reelección indefinida nos estamos yendo más o menos a la época de García Moreno, cuando en la Carta Negra, que era la constitución garciana, se consideraba la reelección indefinida. La idea es entrar en el siglo XXI, no retroceder al XIX. Ya, ¿cuáles serían los riesgos que correrían los ciudadanos, los ecuatorianos en general, en el caso de darse un tema de reelección indefinida a través de una simple, en este caso, enmienda de lo que se plantea actualmente y no a través de una consulta popular? Porque muchos dicen, bueno, sí, pero ¿para qué? Si al final de todo, en las urnas, el pueblo es el que decide por quién vota. Claro, el pueblo decide, pero tiene que decidir sobre las reglas del juego establecidas. Y las reglas del juego establecidas es que un personaje de elección popular, cualquiera sea este, solo puede reelegirse una sola vez. O a periodo seguido o pasando un periodo, pero una sola vez. Esa es la regla de juego. Hoy día se quiere cambiar. Usted me dice, ¿qué riesgos? Varios. El momento en el cual usted le da la posibilidad a una persona que ya ha sido electa de continuar permanentemente siendo electa, ¿qué va a hacer? Va a utilizar el aparataje público, la institución pública, los recursos públicos, todo lo que esté a su favor para continuar en el cargo, para perennizarse en el poder. ¿A costa de quién? A costa de los ciudadanos. ¿Ese no es un perjuicio mayor para la democracia? Finalmente, ¿qué es lo que espera Diego Borja como político en miras a que esa organización a la cual hizo alusión usted casi al inicio de la entrevista pueda fortalecerse en un momento en que todavía, a pesar de cualquier circunstancia, la gente, un gran porcentaje, todavía sigue creyendo en Rafael Correa como gobierno? Rafael Correa ha sido un gran líder que ha hecho mucho por el Ecuador y eso hay que reconocerlo, porque tapar el sol con un dedo es lo peor que se puede hacer en política. Pero hay muchos otros elementos que hay que corregir y mejorar. Y uno de esos elementos son los que tienen que ver con el tema de la transparencia, por ejemplo. En muchas ciudades que yo visito hay quejas de corrupción. No salen a la luz, no salen los documentos, porque se ahogan esas posibilidades, pero a la gente eso le tiene molesta. Hay que corregir los temas de autoritarismo, de falta de democracia, de falta de posibilidad de criticar, de debatir, de estar en contra de determinadas posturas oficiales. Hay gente a la que se le ha perseguido y se le ha acusado en un país que es de paz, de terrorismo. Dígame si esas no son vulneraciones graves del convivir democrático. Y para terminar le agrego algo más. En la ley de comunicación, por ejemplo, en el Código Penal, por ejemplo, está expresamente prohibido el referirse por parte de ningún periodista o comunicador social a ningún tema de índole judicial, salvo el caso que haya habido una sentencia ya ejecutoriada. Esa de alguna manera antes se constituía para un periodista y un ciudadano común y corriente una especie de sanción moral, por ejemplo, o por lo menos dar a entender que se está vigilante sobre X proceso, por ejemplo, también en un acto de corrupción, pero ahora hay absolutamente silencio ante ese tipo de cosas. Y esa vulneración de un derecho básico, que es el derecho a la libre expresión, no está solamente en el Código Penal, sino todos los días lo sienten las personas, los periodistas y en general la ciudadanía de distintas maneras. Pero perder el miedo es una de las cosas con las que hay que empezar. Sin duda, la agenda de la esperanza por sobre la agenda del miedo. Gracias, economista, por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido Diego Borja quien nos ha acompañado acá en el estudio de Puerto Viejo. Con esto, mi querido Paul, qué gusto haber estado compartiendo con usted en esta noche información y entrevistados. A ver si me dan un poquito de audio para escuchar a Paul, porque no lo escucho. Esta vez era de acá, Malena. Sí, ya me di cuenta. Es una noche muy productiva y sobre todo en cuanto a contenidos muy provechosos, Malena. Sobre todo escucharle al economista Diego Borja, muy asiduo de visita en Manaví.
siempre está visitándonos acá en la provincia. Bueno. ¿Nos vamos, Malena? Claro que sí, por supuesto. Mañana tendremos más invitados interesantes como todos los que tenemos aquí en Televisión Manavita, de todas las áreas, de todos los sectores, gente del pueblo, gente con cargos públicos, gente en general que quiere decir algo, que quiere decir su verdad, que quiere opinar y siempre, les digo yo, perdiendo el miedo. Punto número 1 y final y para con terminar. Las puertas abiertas, sobre todo. Que nos tengan vamos, una Malena, excelente noche. Feliz de verla y nos reencontramos el día de mañana. Felicidades. Televisión Manavita presentó su informativo TV Noticias. Televisión Manavita. Somos parte de ti.